Muy buenas noches, cordial bienvenida para todos ustedes y hoy vamos a continuar con nuestra lectura con el documento 147. Vamos a colocar esta actividad en presencia de nuestro Padre. Muy bien, vamos entonces a iniciar. Documento 147, el interludio en Jerusalén. Jesús y los apóstoles llegaron a Capernaum el miércoles 17 de marzo y pasaron 2 semanas en su cuartel general en Bethsaida antes de partir para Jerusalén. Durante estas 2 semanas, los apóstoles enseñaron a la gente en la playa, mientras que Jesús pasó mucho tiempo a solas en las colinas, ocupado en los asuntos de su Padre. En este período, Jesús, acompañado por Santiago y Juan Zebedeo, hizo 2 viajes en secreto a Tiberias para encontrarse con los creyentes e instruirlos en el Evangelio del Reino. Muchos de los integrantes de la casa de Herodes creían en Jesús y asistían a estas reuniones. Fue la influencia de estos creyentes dentro de la familia oficial de Herodes la que contribuyó a que la enemistad del gobernador contra Jesús amainara un tanto. Los creyentes de Tiberias habían explicado plenamente a Herodes que el reino proclamado por Jesús era de naturaleza espiritual y no una aventura política. Herodes confiaba hasta cierto punto en estos miembros de su familia. Por esto, la diseminación de los informes sobre las enseñanzas y curaciones de Jesús no lo alarmó excesivamente. No tenía objeciones al trabajo de Jesús como curador o maestro religioso. A pesar de la actitud favorable de muchos de los consejeros de Herodes y aún de Herodes mismos, había entre sus subordinados un grupo que estaba tan influenciado por los líderes religiosos de Jerusalén que alimentaban contra Jesús y sus apóstoles sentimientos amargos y amenazadores, los que más tarde dificultaron mucho sus actividades públicas. Los líderes religiosos de Jerusalén representaban para Jesús un peligro mucho mayor que Herodes. Por esta misma razón, Jesús y los apóstoles pasaron tanto tiempo e hicieron la mayor parte de su predicación pública en Galilea, más bien que en Jerusalén y en Judea. 1. El siervo del centurión. El día anterior a la partida del grupo apostólico para la fiesta de la Pascua en Jerusalén, Mangus, un centurión o capitán de la guardia romana estacionada en Capernaum, fue a ver a los rectores de la sinagoga y dijo: Mi fiel ordenanza está enfermo y a punto de morir. ¿Podéis vosotros ir a ver a Jesús en mi nombre e implorarle que cure a mi siervo? El capitán romano decidió proceder de este modo porque pensaba que los líderes judíos tendrían más influencia sobre Jesús. Así pues, los ancianos fueron a ver a Jesús y su vocero le dijo: Maestro, te imploramos que vayas a Capernaum y salves al siervo favorito del centurión romano, quien es digno de tu atención porque ama a nuestra nación y aún nos ha construido la sinagoga en la que has hablado tantas veces. Cuando Jesús los oyó, dijo: Iré con vosotros. Así pues, fue con ellos a la casa del centurión y antes de entrar ellos al patio, el soldado romano envió afuera a sus amigos para que saludaran a Jesús, instruyéndoles que dijeran: Señor, no te molestes en entrar a mi casa, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo.
tampoco me consideré yo digno de ir a verte. Por eso envié a los ancianos de tu pueblo. Pero sé que puedes decir la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. En efecto, yo mismo tengo jefes que me ordenan y yo ordeno a mis soldados. Y le digo a este que vaya y él va. Le digo a este otro que venga y él viene. Y a mis siervos que hagan esto y aquello y lo hacen. Cuando Jesús oyó estas palabras, se volvió y dijo a sus apóstoles y a los que estaban con ellos, me maravilla la fe de este gentil. De cierto os digo que no he encontrado una fe tan grande. No, no en Israel. Jesús dio la espalda a la casa y dijo, vámonos de aquí. Y los amigos del centurión entraron a la casa y le dijeron a Mangus lo que Jesús había dicho. Desde ese momento el siervo comenzó a sanar y finalmente recobró por completo su salud y utilidad normal. Pero nunca supimos exactamente qué pasó en aquella ocasión. Este es simplemente el relato, y no fue revelado a los que acompañaban a Jesús si los seres invisibles operaron la curación del siervo del centurión o no. Solo conocemos el hecho de la recuperación completa del siervo. Muy bien, iniciamos pues este documento 147 con en la introducción se nos informa realmente por qué Jesús pasó tanto tiempo predicando en Galilea más que en Judea. Y era porque en Judea era donde él encontraba mayor oposición, mientras que en cambio allá en Galilea Herodes estaba un poco más tranquilo porque como leímos allí algunos parientes de él escuchaban a Jesús y le aseguraban pues de que Jesús lo que proclamaba era un reino espiritual. Por consiguiente, entonces Herodes estaba en ese sentido tranquilo. Pero sin embargo se sentía allá en ese territorio la influencia fuerte de algunos opositores de acá desde Jerusalén que enviaban espías para pues perseguir a Jesús o ver de qué manera hacían que dijera o actuara de una manera impropia para tener como acusarlo. A ver, Aníbal. Estos sacerdotes de Jerusalén eran un partido político o eran los gobernantes. Claro que estaban bajo la dominación de los romanos, pero como que no podían, por ejemplo, condenar a nadie a a la pena de muerte, pero sí podían hacer otras cosas. Eran como un gobierno como a la vez que el gobierno romano y lo que los movía a ellos era el negocio que tenían ahí montado con la religión judía. Bueno, realmente ellos no eran tanto políticos, eran religiosos. Y ellos los que les preocupaba era pues sus creencias religiosas, su religión se viera atacada. Al mismo tiempo ellos ejercían gran influencia en todos los ámbitos del pueblo de Israel. Bueno, yo no estoy muy, dentro de mi ignorancia me corrigen, pero había dentro de del gobierno de ahí de lo que es el área de Palestina estaba, pues primero el representante del gobierno romano que era, en este caso Pilatos, ¿no? Que era el gobernador de la provincia, porque los romanos dividían en provincias sus territorios conquistados. En un segundo nivel estaba Herodes, que era, él se decía que era rey, pero fue una concesión que los romanos le hicieron, que ni siquiera Herodes ni siquiera era judío, pero y el otro, que era el Sanedrín, que era como la cúpula ahí como, que estaba compuesto de, creo que de fariseos y también de saduceos, eran los representantes de la religión, que eso ya tenía mucho tiempo. Yo me imagino que era otra concesión que los romanos le tenían ahí, pero no tenían ellos injerencia aparentemente política, aunque sí podían castigar por cuestiones religiosas o incitar a la gente a que hiciera algo porque, pues, por ejemplo, apedreaban a las personas o hacían algunos otros actos según la ley mosaica. Entonces, los Sanedrín
con representantes de fariseos y saduceos, pues eran los que más perseguían a Jesús. Y como decía el documento en la parte uno, pues Herodes no estaba tan preocupado porque pues él no se veía amenazado su reinado material, pero los fariseos o el Sanedrín sí veían amenazados sus costumbres y sus modos religiosos que ellos manejaban en la manera religiosa al pueblo. Vemos que entonces después nos dice que un centurión que estaba allá y que inclusive había ayudado a construir la sinagoga donde Jesús algunas veces predicaba, pues tenía uno de sus ayudantes enfermo y como pues mandó a uno de los representantes a que le dijeran a Jesús que fuera a sanarlo, lo que leímos hace un momento. Y ni siquiera este centurión Magnus se vio con Jesús. Aparentemente no se vieron. Él mandó a unos que fueran y cuando Jesús llegó a su casa, él ni siquiera salió. Mandó a otros a decirle que no era digno de recibir a Jesús en su casa, que con solo él decir desde allá el mandato de sanación era suficiente, porque así como él mandaba soldados, pues Jesús también podía mandar a los que hacían lo que se necesitara hacer. Jesús se quedó asombrado de esa fe, como dice allí, y se fue. Los reveladores no saben exactamente qué ocurrió en este caso, si fue un milagro o no fue, y bueno, pero a la vista de todos ellos sí fue algo milagroso, porque coincidió, pues por lo menos si es que no lo era, coincidió que yendo Jesús, el joven se sanó. Si fue o no coincidencia, si fue o no milagro, pues ni los reveladores saben, y si ellos no saben, pues ¿quiénes somos nosotros para entonces tratar de saberlo aquí? Marcelo, Sí, buenas noches a todos. buenas noches. Lo que a mí me llama la atención en esta parte del libro que no se explica en la Biblia es uno de los versículos más reveladores e interesantes, Ujú. es que los mismos ancianos de la iglesia mandaron un emisario donde Jesús para solicitarle que vaya a la casa del centurión romano. Entonces es algo que han debido hacer muy a su pesar, ¿no? Ese comentario, simplemente. Gracias. Gracias, gracias Marcelo. Octavio, Hermanitos, gusto en verlos. Buenas tardes a todos. Yo les saludos. quiero destacar ya la fuerza, ¿no? La importancia que ya tenía el Maestro Jesús hacia a todo mundo, ya lo conocían, ya él ya había pues creado un precedente, ¿no? A tal grado que ya lo iban a buscar hasta personas, si se puede decir así, ajenas a su círculo, ¿no? Como judío. Y eso es muy interesante porque él estaba ya en su plenitud, ¿no? Trabajando por la obra del Padre a lo que él había venido y pues lo fueron a buscar por esa razón. Gracias y gusto saludarlos. Gracias, Octavio. Sí, así es. Y él a todos atendía. Muy bien, vamos a continuar entonces. Los dejo ahora con Rita. 2. El viaje a Jerusalén. El martes 30 de marzo, por la mañana temprano, Jesús y el grupo apostólico comenzaron su viaje a Jerusalén para la Pascua, tomando el camino del Valle del Jordán. Llegaron por la tarde del viernes 2 de abril y se establecieron, como siempre, en Betania. Al pasar por Jericó, se detuvieron para descansar mientras Judas depositaba ciertos fondos comunes en el banco de un amigo de su familia. Era esta la primera vez que Judas tenía un superávit de dinero, y esta suma permaneció en el banco hasta que ellos pasaron nuevamente por Jericó en su último viaje a Jerusalén, poco antes del juicio y muerte de Jesús. El grupo viajó sin mayores eventos hasta Jerusalén, pero apenas si se habían instalado en Betania, cuando ya se congregó una multitud que venía de cerca y de lejos en busca de sanidad para el cuerpo,
consuelo para la mente confusa y salvación para el alma, de modo que poco pudo descansar Jesús. Por consiguiente, levantaron tiendas en Getsemaní, y el maestro iba y venía de Betania a Getsemaní para evitar las multitudes que tan constantemente lo asediaban. El grupo apostólico pasó casi 3 semanas en Jerusalén, pero Jesús los exhortó a que no predicaran en público, sino que tan solo enseñaran en privado e hicieran obra personal. En Betania celebraron la Pascua tranquilamente. Fue esta la primera vez que Jesús y los 12 compartían la fiesta pascual sin derramamiento de sangre. Los apóstoles de Juan no compartieron la Pascua con Jesús y sus apóstoles. Celebraron la fiesta con Abner y muchos de los primeros creyentes en las predicaciones de Juan. Esta fue la segunda Pascua que celebró Jesús con sus apóstoles en Jerusalén. Cuando Jesús y los 12 partieron hacia Capernaum, los apóstoles de Juan no retornaron con ellos. Bajo la dirección de Abner, permanecieron en Jerusalén y sus alrededores, trabajando discreta y silenciosamente para la expansión del reino, mientras que Jesús y los 12 volvieron a hacer obra en Galilea. Nunca más estuvieron los 24 todos juntos hasta poco antes del encargo y envío de los 70 evangelistas. Pero los dos grupos cooperaban entre ellos y a pesar de sus diferencias de opinión, prevalecían los mejores sentimientos. Bien, ¿algún comentario que quisieran hacer? Bueno, si no le paso a Luisito. 3. En el estanque de Betesda. Durante la tarde del segundo sábado en Jerusalén, mientras el maestro y los apóstoles estaban a punto de participar en los servicios del templo, Juan le dijo a Jesús: ven conmigo, quiero mostrarte algo. Juan condujo a Jesús saliendo por una de las puertas de Jerusalén hasta un estanque de agua llamado Betesda. Alrededor de este estanque había una estructura de 5 pórticos bajo la cual se encontraba un grupo grande de enfermos en busca de curación. Había allí un manantial caliente cuyas aguas rojizas burbujeaban a intervalos irregulares debido a la acumulación de gases en las cavernas rocosas debajo del estanque. Se creía que este fenómeno periódico de las aguas calientes se debía a una influencia sobrenatural y esa creencia popular que el primero que entrara al agua después del burbujeo se sanaría de su enfermedad. Los apóstoles estaban un tanto inquietos por las restricciones impuestas por Jesús y Juan, el más joven de los 12, encontraba particularmente difícil aceptar estas restricciones. Había traído a Jesús al estanque pensando que el espectáculo de los afligidos allí reunidos tanto conmoviera la compasión del maestro que lo llevaría a efectuar un milagro de curación, asombrando así a toda Jerusalén, que de este modo terminaría por creer en el evangelio del reino. Dijo Juan a Jesús: Maestro, mira a todos estos seres que sufren, ¿es que no hay nada que podamos hacer por ellos? Y Jesús replicó: Juan, ¿por qué me tientas a que me desvíe del camino que he elegido? ¿Por qué quieres reemplazar la proclamación del evangelio de la verdad eterna por las obras milagrosas y la curación de los enfermos? Hijo mío, no puedo hacer lo que deseas, pero reúne a estos enfermos y afligidos para que les diga algunas palabras de aliento y consuelo eterno. Al hablar a los allí reunidos, Jesús dijo: muchos entre vosotros estáis enfermos y afligidos por vuestros muchos años de malvivir. Algunos entre vosotros sufrís de las acciones del tiempo.
otros por los errores de vuestros antepasados, y otros aún lucháis con las dificultades que se derivan de las condiciones imperfectas de vuestra existencia temporal. Pero mi Padre trabaja y yo trabajaré para mejorar vuestra condición en la tierra, más especialmente para aseguraros la vida eterna. Ninguno de nosotros puede cambiar en mucho las dificultades de la vida, a menos que descubramos que esa es la voluntad del Padre en el cielo. Después de todo, todos debemos hacer la voluntad del Eterno. Si pudieras todos vosotros ser curados de lo que os aflige físicamente, indudablemente os admiraríais, pero es aún más admirable que seáis limpiados de toda enfermedad espiritual y que os encontréis curados de todas las dolencias morales. Todos vosotros sois hijos de Dios, sois los hijos del Padre Celestial. Tal vez penséis que os afligen las cadenas del tiempo, pero el Dios de la eternidad os ama. Y cuando llegue la hora del juicio, no temáis, encontraréis no solo justicia, sino abundancia de misericordia. De cierto os digo, el que escuche el evangelio del reino y crea en esta enseñanza de la filiación de Dios, tendrá vida eterna. Ya estos creyentes pasan del juicio y la muerte a la luz y a la vida. Ya se acerca la hora en la que aún los que están en las tumbas escucharán la voz de la resurrección. Muchos de los oyentes creyeron el evangelio del reino. Algunos entre los afligidos tanto se inspiraron y revivificaron espiritualmente que anduvieron proclamando que también se habían sanado de sus enfermedades físicas. Un hombre que había sufrido por años depresiones y enfermedades graves de su mente atribulada, se regocijó al escuchar las palabras de Jesús y levantando su lecho salió caminando a su casa, aunque era el día de sábado. Este pobre hombre esperó todos esos años que viniera alguien a ayudarlo. Su sensación de inutilidad era tal que no se le había ocurrido ni una vez ayudarse a sí mismo, cosa que debería haber hecho desde el principio para curarse, levantar su lecho y salir caminando. Entonces le dijo Jesús a Juan: partamos antes de que lleguen los altos sacerdotes y los escribas y se ofendan porque hablamos palabras de vida a estos seres afligidos. Y volvieron al templo para reunirse con sus compañeros y luego todos ellos partieron para pasar la noche en Betania. Pero Juan nunca relató a los otros apóstoles esta visita que él y Jesús hicieron al estanque de Betesda ese sábado en la tarde. Muy bien, este es aquí vemos que no hay ningún milagro como se lo menciona en este episodio, en los evangelios se menciona este episodio. Fíjense que Juan, que era el único que lo vio y no lo compartió, pero eso se debió a que los mismos, como vieron ahí, los mismos enfermos, todos a lo mejor se curaron. Está probado hoy que la fe, la creencia que tú tengas, la mente tiene tanto poder que tú te puedes curar hasta de un cáncer. Porque lo que tú piensas, lo que tú te dices, afecta, está demostrado que afecta tu biología. Y quizás lo que nos hace falta a todos para descubrir ese poder que traemos todos interno, es encontrarnos con una figura como Jesús. Jesús tenía esa particularidad que podía hacer que la gente creyera no solamente en él, sino también esas capacidades. Fíjense que este señor, este paralítico, o que no era paralítico, en el evangelio se presenta como un paralítico, como un tullido. Él simplemente se levantó y como dice ahí, algo que pudo haber hecho desde hacía mucho tiempo. Hacía falta que oír una predicación de alguien y no estar ya sentado esperando que venga, como la mayoría de la gente está esperando que venga alguien a sacarte, alguien a meterte a la piscina, cuando realmente nosotros podemos hacerlo. Y yo pienso que Jesucristo lo único que hizo fue descubrirle ese potencial a varios de los que estaban ahí. Y a lo mejor sí se curaron algunos, pero no hubo falta milagro. No sé si quiere hacer algún comentario.
Sí, estaba pensando en lo que estás diciendo, Luis, que las aflicciones que tenemos tienen origen en el mal vivir, como dice ahí en el libro. Ujú. Tienen origen en la forma como nuestros padres nos criaron, que cometieron errores también. Y simplemente con pensar en en la parte espiritual, como hacía hincapié Jesús, de tener la salvación espiritual, eso como que nos va a aliviar de esos problemas también, porque ya el objetivo es muy, mucho más elevado. No es estar bien aquí y simplemente teniendo ya el objetivo de salvar el alma, los otros problemas se solucionan solos, Así es. Ujú. creo yo. Sí, sí, yo también, sí. Por eso Jesús decía, le recriminaba a Juan que por qué se empeñan en cambiar el ministerio de la predicación de la buena noticia, o sea, lo que dices tú, de salvar el alma de la persona en vez de una dolencia física. Enfermarte, volverte a caer, volverte a lastimar, volverte a hacer daño, eso puede pasar N veces en tu vida. En cambio, si nosotros logramos, que era el propósito de Jesús, convertir a las personas espiritualmente y las demás cosas ya vienen por añadidura. De hecho, se afrontan las situaciones malas que podemos llamar nosotros, la enfermedad y todo eso, desde otra postura, teniendo esa forma de ver la vida como lo que quería hacer Jesús. Yo veía en esa tentación que estaba poniendo Juan a Jesús, veo que lo estaba haciendo de buena intención, no estaba haciendo nada malo, es lo que queremos todos. Aparte que todos queremos la sanación, si mis hijos estuvieran enfermos, yo prefiero que me los curen, ¿no? Este, y, pero yo veía ahí un poco, entendía un poco a Lucifer cuando él quería que las cosas se resolvieran de una forma más rápida. O sea, porque si Jesús hubiera hecho como que a lo mejor la planificación de la vida de Jesús la hubiera hecho Lucifer, Lucifer hubiera resuelto eso simplemente que Jesús hiciera todos los milagros, que todo el mundo se convirtiera, que no tuviera ninguna duda de que él era divino, que no tuviera ninguna de esos problemas, nadie lo perseguiría, nadie lo crucificaría. Pienso que Lucifer hubiera hecho ese camino y a la final ese es lo que, a la final es una tentación que tenemos todos. Lo de Lucifer era, ¿por qué no buscamos un camino más rápido? ¿Por qué las cosas tienen que ser tan laboriosas, tan lentas? Que era el plan que es el plan que tiene el Padre. Pero Dios sabe. Bueno, ahora le paso la palabra a Carlos para que continuemos. Gracias, Luis. 4. La regla del vivir. En la tarde de este mismo sábado, en Betania, mientras Jesús, los 12 y un grupo de creyentes estaban reunidos alrededor del fuego en el jardín de Lázaro, Natanael hizo a Jesús la siguiente pregunta. Maestro, aunque nos enseñas la versión positiva de la vieja regla de la vida, instruyéndonos que debemos hacer para los demás lo que quisiéramos que ellos hicieran para nosotros, no discierno plenamente de qué manera podremos cumplir siempre con este mandato. Permíteme ilustrar mi pensamiento citando el ejemplo de un hombre lujurioso que de este modo contempla con protervas, ¿no?, perversas intenciones a su futura consorte en el pecado. ¿Cómo podremos enseñar que este hombre de malas intenciones debe hacer para los demás lo que quisiera que hiciesen para él? Cuando Jesús escuchó la pregunta de Natanael, inmediatamente se puso de pie y señalando al apóstol con el dedo dijo, Natanael, Natanael, ¿qué razonamiento es ese que alberga tu corazón?
¿Acaso no recibes tú mis enseñanzas como un ser nacido del Espíritu? ¿Acaso no escucháis la verdad como hombres sabios y con comprensión espiritual? Cuando os advertí que debéis hacer para con los demás como queréis que hagan ellos para con vosotros, me dirigía a hombres de ideales elevados y no a los que podrían caer en la tentación de distorsionar mis enseñanzas, convirtiéndolas en una licencia para actuar en el mal. Cuando Jesús hubo hablado, Cuando hubo hablado el maestro, Natanael se levantó y dijo: Pero maestro, no debes tú pensar que yo apruebe semejante interpretación de tus enseñanzas. Hice esta pregunta porque me imagino que muchos de estos hombres podrían interpretar erróneamente tus admoniciones y esperaba que pudieras darnos más instrucción sobre estos asuntos. Cuando Natanael se hubo sentado, Jesús continuó hablando. Bien sé yo, Natanael, que tu mente no aprueba tal idea de maldad, pero me desalienta el hecho de que ninguno entre vosotros interprete en forma genuinamente espiritual la mayor parte de mis enseñanzas comunes, instrucciones que debo impartir a vosotros en el lenguaje humano y como los hombres deben hablar sobre estos asuntos. Ahora os enseñaré sobre los diversos niveles de significado que se relacionan con la interpretación de esta regla del vivir, esta admonición de haced a los demás lo que deseáis que los demás hagan contigo. 1. El nivel de la carne. Tal interpretación puramente egoísta y lujuriosa está bien ejemplificada por la suposición de la pregunta de Natanael. 2. El nivel de los sentimientos. Este plano está un nivel más alto que el de la carne e implica que la comprensión y la piedad elevarían la interpretación personal de esta regla del vivir. 3. El nivel de la mente. En este nivel entran en acción el razonamiento de la mente y la inteligencia de la experiencia. El buen juicio dicta que esta regla del vivir se interprete de acuerdo con el más alto idealismo integrado en la nobleza del respeto profundo por sí mismo. Vemos cómo va aumentando, elevándose en profundidad espiritual estos niveles, ¿verdad? Primero es meramente egoísta, pero después tenemos comprensión, piedad, y ahora en el tercer nivel ya tenemos un razonamiento de la mente y la inteligencia de la experiencia. En el cuarto nivel es el nivel del amor fraternal. Aún más alto se descubre el nivel de la devoción generosa al bienestar del prójimo. En este plano más elevado de servicio social sincero que crece de la conciencia de la paternidad de Dios y del consiguiente reconocimiento de la fraternidad del hombre, se descubre una interpretación nueva y mucho más hermosa de esta regla básica de la vida. Ahí es cuando comprendemos que todos somos hermanos precisamente porque tenemos un mismo Padre. Nivel 5, el nivel moral. Y cuando lleguéis a verdaderos niveles filosóficos de interpretación, cuando tengáis verdadero discernimiento de la rectitud y el error en las cosas, cuando percibáis la idoneidad eterna de las relaciones humanas, comenzaréis a visualizar tal problema de interpretación, imaginándoos cómo visualizaría e interpretaría una tercera persona de mente elevada, idealista, sabia e imparcial ese concepto aplicado a vuestros problemas personales de adaptación a las situaciones de vuestra vida. Ya en este nivel, nosotros nos preguntamos cómo otra persona de mente más elevada, más sabio, más imparcial que nosotros, podría actuar en ese momento ante una situación de nuestra vida. Y el sexto, el último, el nivel espiritual. Por último, llegamos al nivel más elevado de todos, el del discernimiento del espíritu y de la interpretación espiritual que nos impulsa a reconocer en esta regla de vida
el mandato divino de tratar a todos los hombres así como concebimos que Dios los trataría. Pero aquí pasamos de esa tercera persona más sabia. ¿Qué haría esa persona? Pero aquí ya no es una persona, aquí es Dios. ¿Cómo Dios los trataría? ¿Qué haría Dios? Ese es el ideal del universo en cuanto a las relaciones humanas. Y esta es vuestra actitud ante todos estos problemas cuando vuestro deseo supremo es hacer siempre la voluntad del Padre. Y entonces termina Jesús diciendo, quisiera pues que hicierais por todos los hombres lo que sabéis que yo como Dios, haría por ellos en circunstancias semejantes. Nada de lo que Jesús había dicho a los apóstoles hasta ese momento los había impresionado tanto. Siguieron discutiendo las palabras del maestro mucho después de él haberse retirado. Aunque Natanael tardó en recobrarse de la impresión de que Jesús no había interpretado bien el espíritu de su pregunta, los demás estaban más que agradecidos de que su filosófico compañero apóstol hubiera tenido el valor de hacer una pregunta que tan abundante respuesta había inspirado. Vemos lo importante de una pregunta bien hecha en el momento correcto y a la persona correcta, eso es fabuloso. Y además con una buena intención de aprender. Y eso fue lo que ocasionó esa pregunta de Natanael sobre la aplicación de la famosa regla de oro, ¿no? Tratar a los demás como yo deseo que los demás me traten a mí. Y Jesús expuso esos 6 niveles. Siempre uno se pregunta, bueno, los 6 niveles pueden interactuar al mismo tiempo inclusive, pero ¿en cuál uno se encuentra realmente, no? Y el principal es el último, realmente, sí. Tratar a los demás como Jesús trataría a los demás. ¿Qué yo hago en este caso? Hay por ahí una famosa frase que inclusive hay un libro que se titula así, ¿qué haría Jesús? ¿No? ¿Qué Jesús haría en tal circunstancia? Entonces uno se trata de imaginarse cuál hubiera sido la reacción de Jesús, qué Jesús hubiera dicho, qué hubiera hecho. Y uno trata pues de vivir con lo que uno se imagina que Jesús hubiera hecho, no exactamente porque no lo sabríamos, ¿no? Pero hasta allá hay que llegar a ese nivel, no al nivel tan egoísta y carnal en que lo puso Natanael en su pregunta. ¿Algún comentario o pregunta? Bien, pues entonces seguimos con Rita. 5. La visita a Simón el fariseo. Aunque Simón no era un miembro del Sanedrín judío, era un fariseo influyente en Jerusalén. Era un creyente a medias y aunque corría el riesgo de que se le criticara gravemente por eso, se atrevió a invitar a Jesús y a sus asociados personales, Pedro, Santiago y Juan, a cenar a su casa. Simón observaba al maestro desde hacía mucho tiempo y estaba muy impresionado con sus enseñanzas y aún más con su personalidad. Los fariseos ricos se dedicaban a hacer la caridad y no ocultaban la publicidad sobre su filantropía. Aún llegaban a veces a tocar el clarín cuando se disponían a hacerle la caridad a un mendigo. Era costumbre de estos fariseos, cuando ofrecían un banquete a invitados distinguidos, dejar abiertas las puertas de la casa para que hasta los mendigos de la calle pudieran entrar y permanecer de pie contra la pared de la sala, detrás de los sofás de los comensales, listos para recibir las porciones de comida que les pudieran arrojar los invitados. En esta ocasión, en la casa de Simón, entre los que habían venido de la calle, había una mujer de mala reputación que recientemente se había vuelto creyente de la buena nueva del Evangelio del Reino. Esta mujer era bien conocida en todo Jerusalén como la ex dueña de uno de los burdeles considerados de alta categoría,
ubicado junto al patio de los gentiles del templo. Al aceptar las enseñanzas de Jesús, ella cerró su abominable negocio e indujo a la mayoría de las mujeres asociadas con ella a que aceptaran el Evangelio y cambiaran su forma de vida. A pesar de esto, los fariseos seguían despreciándola y estaba obligada a llevar el pelo suelto, insignia de la prostitución. Esta mujer anónima había traído una gran vasija de loción perfumada para ungir y parada detrás del sofá de Jesús, mientras éste se reclinaba para comer, comenzó a ungirle los pies, mojándoselos al mismo tiempo con sus lágrimas de gratitud y secándolos con su cabello. Cuando hubo terminado de ungir, siguió llorando y besándole los pies. Cuando vio esto, Simón se dijo para sus adentros: si este hombre fuera un profeta, se habría dado cuenta de quién es esta mujer y de qué tipo de persona es quien así lo toca, que es una pecadora de mala fama. Y Jesús, sabiendo lo que pasaba por la mente de Simón, habló diciendo: Simón, hay algo que me gustaría decirte. Simón respondió: Maestro, dime. Entonces dijo Jesús: cierto prestamista rico tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro le debía 50. Ahora bien, como ninguno de los dos tenía con qué pagar, les perdonó a los dos. ¿Quién crees tú, Simón, que le amaría más? Simón respondió: supongo que aquel a quien se le perdonó más. Y Jesús dijo: has juzgado bien. Y señalando a la mujer, continuó: Simón, mira bien a esta mujer. Yo entré a tu casa como invitado, sin embargo, no me diste agua para los pies. Esta mujer agradecida me ha lavado los pies con lágrimas y me los ha secado con su propio cabello. Tú no me diste un beso de bienvenida, pero esta mujer, desde que entró, no ha cesado de besarme los pies. Tú no me has ungido la cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con lociones preciosas. ¿Cuál es el significado de todo esto? Simplemente que sus muchos pecados han sido perdonados y esto la ha llevado a amar tanto. Pero los que no han recibido sino poco perdón, a veces no aman sino poco. Y volviéndose hacia la mujer, la tomó de la mano y levantándola, dijo: de veras, te has arrepentido de tus pecados y se te han perdonado. No te desalientes por la actitud dura e incomprensiva de tus semejantes. Vete en la dicha y en la libertad del reino del cielo. Cuando Simón y sus amigos, sentados a la mesa con él, escucharon estas palabras, estuvieron aún más sorprendidos y empezaron a susurrar entre ellos: ¿quién es ¿quién es este hombre que se atreve así a perdonar pecados? Y cuando Jesús los escuchó murmurar así, se volvió para despedir a la mujer diciendo: mujer, vete en paz, tu fe te ha salvado. Cuando Jesús se levantó con sus amigos para irse, se volvió hacia Simón y dijo: conozco tu corazón, Simón, y como está dividido entre la fe y la incertidumbre, como estás atribulado por el temor y confundido por el orgullo, pero yo oro por ti para que puedas darle entrada a la luz y puedas experimentar en tu paso por la vida transformaciones de mente y espíritu tan grandes que puedan ser comparables a los extraordinarios cambios que el Evangelio del Reino ya ha producido en el corazón de la que viniera aquí sin ser invitada ni bienvenida.
Os declaro a todos que el Padre ha abierto las puertas del reino celestial a todos los que tengan la fe necesaria para entrar, y ningún hombre y ningún grupo de hombres podrá cerrar esas puertas, ni siquiera al alma más humilde ni al pecador supuestamente más flagrante de la tierra, si esa persona busca sinceramente entrar. Y Jesús, con Pedro, Santiago y Juan, se despidieron de su anfitrión y fueron a reunirse con el resto de los apóstoles en el campamento del jardín de Getsemaní. Esa misma noche, Jesús dio a los apóstoles el inolvidable discurso sobre el valor relativo del estado ante Dios y el progreso en la ascensión eterna al paraíso. Dijo Jesús: hijitos míos, si existe una conexión verdadera y viviente entre el Hijo y el Padre, con certeza el Hijo progresará continuamente hacia los ideales del Padre. Es verdad que el Hijo podrá al principio progresar lentamente, pero ese progreso, sin embargo, será seguro. Lo importante no es la rapidez de vuestro progreso, sino su seguridad. Vuestro logro real no es tan importante como el hecho de que la dirección de vuestro progreso es hacia Dios. Lo que lleguéis a hacer día tras día es infinitamente más importante que lo que sois hoy. Esta mujer transformada, que algunos de vosotros visteis en la casa de Simón hoy, está en este momento viviendo en un nivel vastamente inferior al de Simón y al de sus asociados bien intencionados. Pero mientras estos fariseos están ocupados con el falso progreso, en la ilusión de traspasar los círculos engañosos de los servicios ceremoniales sin sentido, esta mujer ha comenzado con gran honestidad la larga y pletórica búsqueda de Dios. Y su camino hacia el cielo no está obstruido por el orgullo espiritual ni por la autosatisfacción moral. Esta mujer está hablando desde un punto de vista humano, mucho más lejos de Dios que Simón, pero su alma está en movimiento progresivo, está encaminada hacia un objetivo eterno. Hay en esta mujer extraordinarias posibilidades espirituales para el futuro. Algunos entre vosotros podréis no estar en niveles reales de alma y espíritu particularmente elevados, pero estáis progresando diariamente en el camino vivo que se os ha abierto a través de la fe en dirección a Dios. Existen enormes posibilidades en cada uno de vosotros para el futuro. Es mucho mejor tener una fe pequeña pero viva y en crecimiento que poseer un gran intelecto con sus ramas muertas de sabiduría mundana y de descreimiento espiritual. Pero Jesús puso en guardia a sus apóstoles con la tontería del Hijo de Dios, que cree poder aprovecharse del amor del Padre. Declaró que el Padre Celestial no es un Padre tontamente indulgente, condescendiente y débil, siempre listo a condonar el pecado y perdonar la imprudencia. Advirtió a sus oyentes que no aplicarán erróneamente sus descripciones explicativas de la relación entre el Padre y el Hijo, que no interpretaran a Dios como uno de esos padres excesivamente condescendientes y pocos sabios que conspiran con los tontos de la tierra
para ocultar la ruina moral de sus hijos imprudentes, y que de esta manera, en forma cierta y directa, contribuyen a la delincuencia y a la desmoralización temprana de sus propios vástagos. Dijo Jesús: mi Padre no condona indulgentemente esos actos y prácticas de sus hijos que son autodestructivos y suicidas para todo crecimiento moral y progreso espiritual. Estas prácticas pecaminosas son una abominación ante los ojos de Dios. Jesús concurrió a muchas otras reuniones semiprivadas y banquetes con los encumbrados y los humildes, los ricos y los pobres de Jerusalén, antes de que él y sus apóstoles partieran finalmente hacia Capernaum. Y muchos, en efecto, se hicieron creyentes del Evangelio del Reino y posteriormente fueron bautizados por Abner y sus asociados, quienes permanecieron allí para fomentar los intereses del reino en Jerusalén y sus alrededores. Precioso este numeral. Hay mucho para hablar. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Adelante, Aníbal. ¿Se sabe el nombre de esta mujer? La verdad que no sé. ¿Vos sabés, Luis? Es raro porque en el libro salen nombres de muchas personas que aparecen fortuitamente y guardan el nombre. No sé por qué a esta mujer no la quisieron mencionar su nombre. Pero la historia es bien conmovedora. Claro. Sí. Y la La verdad enseñanza que sí. más. La enseñanza es más y es una enseñanza para nosotros. Ciertamente cuando nosotros nos atrevemos a juzgar a otros por sus malas conductas, por lo que sea, realmente lo que quiere reflejar Jesús es el que al que poco se le ha perdonado, poco amor muestra, ¿no? Y quizás eso es una parte para nosotros que, o sea, sería si nosotros, o para todo el que juzga, que a la final es un problema de que no nos hemos sentido perdonados porque no somos tan malos como aquel, ¿verdad? No hemos hecho tanta fechoría como aquellos otros, como esa mujer, pues. Y entonces yo he tratado de portarme bien, yo he tratado de seguir las reglas, yo he tratado de no. Y la mayoría de las veces cumplimos las reglas más por cobardía que por convicción, ¿no? Pero nos atrevemos a juzgar y el problema de eso es la enseñanza que tiene esa lectura, es que al que poco amamos porque poco se nos ha perdonado. O no es que se nos ha perdonado poco, no somos conscientes de lo que se nos ha perdonado. Adelante, Octavio. Pues yo creo, no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo creo que en la medida que se va uno espiritualizando, como que se activa el automático, ¿no? De la conciencia espiritual. Es algo que se va logrando poco a poco. Entonces ya no importa la actividad que hagas o en la que te encuentres, siempre tienes en tu mente la conciencia, ¿no? de Dios, y eso te hace que de algún modo vivas a través de las enseñanzas espirituales que se deben de seguir precisamente para alcanzar esa meta, ¿no? Entonces yo he sentido así, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero yo he sentido así, de que es algo que se prende y ya vives en automático. Me imagino que el responsable es el ajustador de pensamiento. No sé si lo he logrado, a lo mejor voy al 2%, ¿no? Pero sí, cada día yo siento más esa conciencia, no sé cómo llamarla, esa conciencia espiritual o ese automático de que sabes que todo lo que tengas que hacer, no importa la actividad que sea, tienes que estar con no cuidado, sino con la presencia de Dios y saber cuál es su voluntad y qué cosas le puede agradar o no, para que esa vivencia espiritual pues se cumpla y pues puedas ir avanzando. Era lo que quisiera yo agregar a esta enseñanza y de acuerdo a lo que estaban platicando ahorita ustedes. Gracias. Gracias. Adelante, Aníbal.
Y yo estaba pensando que cuando se activa el automático, estamos decididos todo el tiempo a hacer la voluntad del Padre y entonces como que nos llegan más, como que de alguna manera nos damos cuenta qué es lo que quiere el ajustador. Eso es lo que quería decir. Gracias, Aníbal. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, si no le doy el pase a Luisito. Pues muy bien, seguimos. 6. El regreso a Capernaum. Durante la última semana de abril, Jesús y los 12 partieron de su cuartel general en Betania, cerca de Jerusalén, comenzando su viaje de vuelta a Capernaum, camino de Jericó y del Jordán. Los altos sacerdotes y los líderes religiosos de los judíos celebraron muchas reuniones secretas con el objeto de decidir qué hacer con Jesús. Estaban todos de acuerdo en que algo había que hacer para poner fin a sus enseñanzas, pero no estaban de acuerdo en el método. Habían tenido la esperanza de que las autoridades civiles dispusieran de él, así como Herodes había dispuesto de Juan. Pero descubrieron que Jesús conducía su obra de manera tal que los oficiales romanos no se alarmaban mucho por sus predicaciones. Por consiguiente, en una reunión que fue celebrada el día antes de la partida de Jesús a Capernaum, se decidió que debería ser aprehendido, acusado de un delito religioso y puesto a juicio por el Sanedrín. Así pues, se nombró una comisión de 6 espías secretos para que siguieran a Jesús, observaran sus acciones y palabras y cuando hubieran acumulado pruebas suficientes de blasfemia, desobediencia a la ley, volvieran a Jerusalén con sus informes. ¿Ya? Porque como hemos nombrado hace momentos atrás, el Sanedrín tenía como sea, autoridad, pero sobre asuntos religiosos, no políticos ni sociales. Por eso van a buscar una falta religiosa. Estos 6 judíos alcanzaron al grupo apostólico de unos 30 en Jericó y bajo la excusa de que deseaban hacerse discípulos, se unieron a la familia de seguidores de Jesús, permaneciendo con el grupo hasta el comienzo de la segunda gira de la predicación por Galilea, momento en el cual 3 de ellos volvieron a Jerusalén para presentar su informe a los altos sacerdotes y al Sanedrín. Pedro predicó a la multitud reunida en el cruce del Jordán y a la mañana siguiente prosiguieron río arriba hacia Amatus. Querían seguir derecho hasta Capernaum, pero se reunió tal multitud aquí que se quedaron 3 días, predicando, enseñando y bautizando. Se encaminaron de vuelta a casa el sábado temprano en la mañana, primer día de mayo. Los espías de Jerusalén estaban seguros de que ya podían anotar la primera acusación contra Jesús, el desobedecer la ley del sábado, puesto que había decidido comenzar su viaje el sábado. Pero estaban destinados a sufrir una desilusión porque justo antes de la partida Jesús llamó a Andrés ante él y delante de todos ellos le instruyó que procediera a una distancia de solo unos 1000 metros, el viaje legal judío para el día del sábado. Pero no tuvieron que esperar mucho los espías para tener una oportunidad de acusar a Jesús y a sus asociados de desobedecer la ley del sábado. A medida que el grupo pasaba a lo largo del camino angosto, el trigo ondeante que en esa época estaba madurando estaba al alcance de la mano a ambos lados. Y algunos de los apóstoles, como tenían hambre, arrancaron el grano maduro y se lo comieron. Era costumbre de los viajeros servirse grano al pasar por el camino. Y por consiguiente nadie pensó que hubiera nada malo en esta conducta. Pero los espías tomaron esto como pretexto para atacar a Jesús. Cuando vieron que Andrés machacaba el grano entre las manos, se le acercaron y dijeron: ¿acaso no sabes que es ilegal arrancar grano y machacarlo el sábado? Andrés respondió: pero tenemos hambre y solo machacamos la cantidad suficiente para nuestras necesidades. ¿Y desde cuándo es pecado comer grano el sábado? Pero los fariseos contestan: no es pecado comer,
pero desobedecéis la ley al arrancar y machacar el grano entre las manos. Vuestro maestro seguramente no aprobaría tales acciones. Entonces dijo Andrés, pero si no es pecado comer el grano, seguramente machacarlo entre las manos no puede ser más trabajo que masticarlo, cosa que vosotros permitís. ¿Por qué hacer semejante montaña de un grano de arena? Al sugerir Andrés que eran sofistas, ellos se indignaron y regresando rápidamente hasta donde iba caminando Jesús en conversación con Mateo, y protestaron diciendo, he aquí, maestro, que tus apóstoles hacen lo que está prohibido el día sábado, arrancan, machacan y comen el grano. Estamos seguros de que tú les mandarás a que no lo hagan. Entonces dijo Jesús a los acusadores, sois en verdad celosos, protectores de la ley, y hacéis bien el recordar el sábado para santificarlo. Pero ¿acaso no leíste en la escritura que cierto día cuando David tenía hambre, él y los que con él estaban entraron a la casa de Dios y se comieron el pan de la proposición que estaba prohibido para todos excepto los sacerdotes? Y David también dio este pan a los que estaban con él. ¿Y acaso no habéis leído la ley que es legal hacer muchas cosas necesarias el sábado? ¿Y acaso no os veré yo antes de que termine el día comer lo que habéis traído para vuestras necesidades de hoy? Buenos hombres, hacéis bien en defender celosamente el sábado, pero haríais mejor en guardar la salud y el bienestar de vuestros semejantes. Os declaro que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y si estáis aquí entre nosotros para vigilar mis palabras, proclamaré abiertamente que el Hijo del Hombre es también amo del sábado. Los fariseos se asombraron y se confundieron por las palabras de discernimiento y sabiduría de Jesús. Por el resto del día se mantuvieron separados y no se atrevieron a preguntar ninguna otra cosa. El antagonismo de Jesús con las tradiciones judías y las ceremonias y los ceremoniales esclavizantes siempre fue positivo. Consistía en lo que él hacía y en lo que afirmaba. El maestro no malgastaba el tiempo en denuncias negativas. Enseñó que los que conocen a Dios podrán disfrutar de la libertad del vivir sin engañarse a sí mismo con las licencias del pecado. Dijo Jesús a sus apóstoles, hombres, si estáis esclarecidos por la verdad y realmente conocéis lo que hacéis, seréis benditos. Pero si no conocéis el camino divino, seréis desdichados y ya habréis desobedecido la ley. Fíjense qué interesante esto que dice Jesús de que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, porque precisamente así lo interpretan los judíos. O sea, ellos están en función del sábado, cuando el mismo Dios instituyó el sábado como un reposo, como algo para descansar de la semana, que es muy necesaria, porque si no, trabajáramos los 7 días sin importar nada y nosotros necesitamos, nuestros cuerpos necesitan descansar, necesitamos también hacer otras cosas, estar con la familia y sobre todo, como lo instituyó Moisés, un día dedicado al Señor, que es como ha llegado hasta ahora. Pero los fariseos tomaron eso al pie de la letra y realmente ellos trabajan para el sábado y no el sábado es un beneficio para ellos. Y eso es hasta el sol de hoy. Yo estuve hace unos años en Israel y cuando me hospedaba en el hotel que me hospedé, me sorprendió que cuando fui a tomar el ascensor se abría y se paraba en todos los pisos porque tú no le podías apretar el botón. Estaba directo para que estuviera todo el día subiendo y bajando, pero parándose en todos los pisos, porque ya apretar el botón del piso a donde va ya es pecado. O sea que no han cambiado mucho en ese sentido. ¿Algún comentario más? Si no hay más comentarios, bueno, le paso la palabra entonces nuevamente a Carlos. 7. De vuelta en Capernaum.
Fue alrededor del mediodía del lunes 3 de mayo que Jesús y los 12 llegaron a Bethsaida por barco desde Tariquea. Viajaron por barco para escapar de los que los seguían. Pero para el día siguiente, los demás, incluyendo los espías oficiales de Jerusalén, nuevamente habían encontrado a Jesús. El martes por la tarde, Jesús estaba conduciendo una de sus clases habituales de preguntas y respuestas, cuando el líder del grupo de 6 espías le dijo: hoy estaba hablando con uno de los discípulos de Juan que está aquí asistiendo a tu enseñanza, y no podíamos entender por qué nunca mandas a tus discípulos a que ayunen y oren, tal como nosotros los fariseos ayunamos y tal como Juan mandó a sus seguidores. Y Jesús, refiriéndose a una declaración de Juan, le respondió: ¿acaso ayunan los hijos de la cámara nupcial cuando el novio está con ellos? Mientras el novio permanece con ellos, no pueden ayunar, pero se acerca la hora en que el novio será llevado de allí, y entonces los hijos de la cámara nupcial indudablemente ayunarán y orarán. Orar es natural para los hijos de la luz, pero ayunar no es parte del evangelio del reino del cielo. Recordad que el sastre sabio no cose un trozo de tela nueva y sin encoger sobre una túnica vieja, porque cuando se moja podría encoger y producir un defecto aún más grave. Tampoco ponen los hombres vino nuevo en odres viejos, para que el vino nuevo no rompa los odres, destruyendo así tanto el vino como los odres. El hombre sabio pone el vino nuevo en odres nuevos. Por eso mis discípulos demuestran sabiduría al no traer muchas cosas del viejo orden a la nueva enseñanza del Evangelio del Reino. Vosotros que habéis perdido a vuestro maestro, podéis tener justificación en ayunar por un tiempo. Ayunar puede ser una parte apropiada de la ley de Moisés, pero en el reino venidero los hijos de Dios se liberarán del temor y se regocijarán en el Espíritu Divino. Y cuando escucharon estas palabras, los discípulos de Juan se consolaron, mientras que los fariseos mismos estuvieron aún más confundidos. A continuación, el maestro advirtió a sus oyentes que esto no significaba que todas las viejas enseñanzas debían ser reemplazadas completamente por nuevas doctrinas. Dijo Jesús: lo que es viejo y también verdadero debe quedar. Del mismo modo, lo que es nuevo pero falso debe ser rechazado. Pero lo que es nuevo y también verdadero, tener la fe y la valentía de aceptarlo. Recordad que está escrito: no abandonéis a un viejo amigo, porque el nuevo no se le compara. Como el vino nuevo, así es el amigo nuevo. Si envejece, lo beberéis con regocijo. No sé si hay algún comentario al respecto de esto que Jesús dice aquí. Lo importante de que no todo lo nuevo es bueno, ni todo lo viejo es malo. Entonces, enseñanzas antiguas, pero que son verdaderas, pues se deben preservar. Sí, Liliana. Buenas noches. Referente al ayuno, me acuerdo mucho que antes yo ayunaba, ¿no? Y entonces uno mientras el ayuno está santico y después cualquier detonante o algo, sale uno como de ese estado. Y yo dejé de ayunar cuando supe que eso no era pues sano, ¿sí? Me parece muy interesante eso, pero contemplo hoy en día que muchas personas siguen ayunando y lo hacen por su creencia, por lo que sea, pero mire que el mismo maestro dice que no, porque casi que entiendo que eso es antinatural, ¿cierto? Bueno, ahí se está hablando más que todo del ayuno en el aspecto de beneficios espirituales. Ellos no lo hacían por cuestión física, o hoy en día está muy de moda eso del ayuno intermitente y cosas así, que pueden ser buenas a nivel físico, Sí,
¿no? A nivel físico, pero ellos lo hacían o lo preguntaban en el sentido espiritual, como si ese ayuno lo acercara a uno Espiritual, sí. más a Dios, porque estoy ayunando, pues Ajá, entonces Dios me escucha y me hace caso a mis sí, oraciones y pedidos porque estoy ayunando. Y eso no es sí, realmente así, eso no es realmente así. Entonces, sí, como les decía allí Jesús, los discípulos de Juan ayunaban y Juan enseñaba el bautismo, pero era porque no estaba el novio. ¿Y qué se refiere allí a esa costumbre? Porque en las bodas, pues habían unos ayudantes del novio que mientras estaban allí esperando la boda, pues no tenían necesidad de ayunar, estaban contentos porque ahí estaba el novio. Jesús en ese sentido se representa como si él fuera el novio y está con sus apóstoles allí, con sus discípulos, y no tiene necesidad de ayunar. Alguien podría decir, bueno, pero como ya sí, se fue, ahora sí tendremos necesidad, pero ahí claramente sí, leemos que el ayuno no hace parte del reino del cielo, pero si uno lo quiere hacer, sí, pues yo entiendo que lo puede hacer si quiere. No es un mandato, no tenemos que ayunar, no, no está escrito, sí, no está mandado especialmente, ¿no? Sí, bueno, yo entiendo la costumbre del ayuno en diferentes, ¿cómo se llama? En diferentes iglesias, Culturas, diferentes religiones, sí. culturas. Entonces, eh, en ciertas agrupaciones religiosas se escoge el ayuno porque el ayuno provoca cierto estrés en el cuerpo que le hace a uno concentrarse en la voluntad del Padre, ¿no? Es como una especie de, pues sí, de llamada de atención hacia el centro, que es como si fuera un tatuaje, ¿no? A Correcto, sí. ese Sí, sí, no es simbolismo que le. no es que esté mal ayunar, ¿no? El que quiera hacerlo lo Así puede es. hacer definitivamente, no es que esté prohibido, no, no. Pero ya vemos que Ujú. tampoco es un mandato, tampoco es que tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, pues entonces estamos perdidos, ¿no? No es así. Así es. Ujú. Sí. Waldemar, Sí, ni tampoco es para conseguir el favor del Padre, no, no, porque desde muchas luego veces que se no. hacen esos ayunos para pedir algún favor, o cuando se recibió algún beneficio se hace el ayuno, o otros ritos que se relacionan con un favor Sí, pedido hay muchas o más concedido. penitencias que llaman, ¿sí? Y yo lo demás, y lo de los tatuajes y otras cosas, oraciones que se tienen en el cuarto o tienes así que en la mañana, y yo lo veo a veces como un tipo de andamiaje para que tú tengas presente cuando estás empezando y son como dice Rafael, recordatorios o maneras de que estés así, pero cuando ya empiezas a crecer en espíritu, ya no necesitas esas cosas porque ya estás en un contacto más directo tanto con tu ajustador, como decían hace rato, pues, hacer la voluntad del Padre si lo hiciéramos completamente, pues nos fusionáramos con Él, esa es la condición, ¿no? Cuando en cualquier circunstancia tú hagas la voluntad del Padre, no que pienses hacerla, porque muchos a lo mejor ya pensamos en eso, ¿no? De quiero hacer la voluntad del Padre, pero estamos todavía luchando con las cosas de acá del mundo y a veces lo hacemos y a veces no lo hacemos. El día que lo lleguemos a hacer, ese día que nada más en el libro dice que nada más 2 personas lo han logrado, eso lo haremos allá del otro lado. Bien, pues entonces, gracias, Waldemar. Vamos a continuar con el último numeral 8. La fiesta de la bondad espiritual. Esa noche, mucho después de que se hubieran retirado los oyentes habituales, Jesús continuó enseñando a sus apóstoles. Comenzó esta lección especial citando al profeta Isaías. ¿Por qué habéis ayunado? ¿Por qué razón afligís vuestras almas mientras seguís encontrando placer en la opresión y regocijo en la injusticia? He aquí que ayunáis por amor a la contienda y a la disputa, y para golpear con el puño de la maldad. Pero no ayunaréis de esta manera para que vuestras voces sean oídas en lo alto. ¿Es este el ayuno que yo he elegido? ¿Un día para que un hombre aflija su alma? Recordemos que estas no son palabras de Jesús. Jesús está citando al profeta Isaías.
¿Es este el ayuno que yo he elegido, un día para que un hombre aflija su alma? ¿Es para que baje la cabeza como un junco, para que se humille vestido de saco y cenizas? ¿Os atreveréis a decir que este es un ayuno y un día aceptable a los ojos del Señor? ¿Acaso no es este el ayuno que yo elegiría? Soltar las cadenas de la maldad, deshacer los nudos de las cargas pesadas, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es acaso compartir mi pan con el hambriento y traer bajo mi techo a los que no tienen casa y son pobres? Y cuando vea a los desnudos, los vestiré. Entonces vuestra luz brillará como la mañana y vuestro bienestar no tendrá límites. Vuestra actitud os precederá, mientras que la gloria del Señor será vuestra retaguardia. Entonces invocaréis al Señor y Él os responderá. Clamaréis y dirá Él, heme aquí. Y todo esto Él hará si os negáis a la opresión, a la condenación y a la vanidad. El Padre desea que ofrezcáis vuestro corazón a los hambrientos, que administréis a las almas afligidas. Entonces vuestra luz brillará en la oscuridad y aún vuestra oscuridad será como el mediodía. Entonces el Señor os guiará continuamente, satisfaciendo vuestra alma y renovando vuestra fortaleza. Y seréis como huerto de riego y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Y los que hagan estas cosas restituirán la gloria perdida, establecerán los cimientos de muchas generaciones. Se los llamará los reconstructores de los muros rotos, los restauradores de los caminos seguros en los cuales se puede habitar. Luego, hasta muy entrada la noche, expuso Jesús a sus apóstoles la verdad de que era la fe de ellos la que les aseguraba el reino del presente y del futuro, y no la aflicción de su alma ni el ayuno de su cuerpo. Es más importante la fe que la aflicción del alma y el ayuno del cuerpo. Exhortó a los apóstoles a que por lo menos estuvieran a la altura de las ideas del antiguo profeta, pues Isaías, y expresó la esperanza de que también progresarían mucho más allá de los ideales de Isaías y de los antiguos profetas. Sus últimas palabras esa noche fueron: crecer en la gracia por medio de esa fe viviente que es capaz de comprender el hecho de que sois hijos de Dios y a la vez de reconocer a todos los hombres como hermanos. Eran más de las 2 de la mañana cuando Jesús dejó de hablar y cada uno se fue a su lugar de descanso. Y hoy estuvimos leyendo Rita Colantonio, Luis Villamizar y este servidor, Carlos García. Aquí quiero volver un momentito aquí que dice: creced en la gracia por medio de esta fe viviente que es capaz de comprender el hecho de que sois hijos de Dios y a la vez de reconocer a todos los hombres como hermanos. Fíjese, hablando de cosas que nos recuerden a Dios, yo diría que no es necesario nada de eso. Con solo ver a las demás personas, a nuestros hermanos, ya, esos son nuestros hermanos y eso nos hacen recordar que somos hijos de Dios. Con solo ver a los demás seres humanos, estamos acordándonos de que somos hijos de Dios, que Él existe. Muy bien, adelante Aníbal. Precisamente iba a mencionar eso de que ser hijo de Dios es una cosa grandiosa, porque Dios es todo y nosotros somos los hijos de Él por la fe, por la fe. Y esta parte de tenerlos, de considerarnos todos como hermanos también me parece muy, muy bonita. Bien, entonces vemos cómo todas estas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos, pues son tan importantes. Realmente todo el documento es bien bueno, porque dice muchas cosas que hay que pensarlas y tenerlas en cuenta. Adelante, Octavio. Fíjese, hermanito, yo nada más quiero repetir esto porque es bien importante. Y era lo que usted decía ahorita, dice. La fe de uno, porque estaba hablando de ellos, pero es la fe de nosotros, es la que asegura el reino del presente y del futuro.
Sí. y no la aflicción del alma ni el ayuno de su cuerpo. Creced en la gracia por medio de esa fe viviente que es capaz de comprender el hecho de que sois hijos de Dios y a la vez de reconocer a todos los hombres como hermanos. De alguna manera, estas frases resumen toda la enseñanza de este documento tan importante. Gracias. Buenas Gracias, noches. Octavio. Sí, así es, sí. Ahí está todo, realmente, sí. Sin fe, pues no vamos a ningún lado, realmente. Así que gracias a todos ustedes por estar aquí cada jueves reunidos con nosotros. Los invito nuevamente para que la próxima semana, con el favor de Dios, estemos aquí para el siguiente documento, el 148. Mientras tanto, pues les deseo feliz resto de día, feliz fin de semana y hasta entonces. Muchas gracias, que estén bien. Hasta luego. Bendiciones a todos.